En este video lo que vamos a hacer es seguir con los ejemplos del libro de Cracking the Coding Interview de Gay Lachman. Es un libro muy bueno para prepararse para las entrevistas, más que todo para empresas que sí solicitan este tipo de entrevista técnica para poder entrar. Entonces, bueno, este ejercicio es el del capítulo 2, el ejercicio número 2. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir el elemento K antes que el último. Vamos a ver a qué se refiere eso. Por ejemplo, si tenemos una lista en donde 1 direcciona a 2, 2 direcciona a 3, 3 direcciona a 4 y 4 direcciona a nulo. Acordémonos que siempre antes, el final de una linked list siempre es dirección a nulo. Si no direccionara a nulo, no podríamos hacer muchísimas cosas como remover, insertar, por ejemplo, en la última posición. No podríamos hacer ninguna de estas cosas si no estuviera ese nulo ahí. Entonces es muy importante. Bueno, ¿a qué se refiere con esto de imprimir el elemento acá antes? Digamos que a nosotros nos pasan el número 1. ¿Okay? Entonces el elemento K antes que el último, este es el último, ¿verdad? El elemento K antes que el último sería 3. Si nosotros nos pasan K como 2, el elemento K antes que el último sería 1, 2, el 2. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, ok, vamos a proceder. Esto lo podemos hacer mediante tres tipos de ejemplos, mediante tres tipos de formas. Es que nosotros podemos hacerlo, por ejemplo, ok, vamos a hacer el primero, entonces sería imprimir K antes que el último. Ok, vamos a hacer el primero. Entonces, de los parámetros que recibimos K, que es el número que vamos a imprimir antes que el último. Recibimos la lista, Custom Link List. Este Custom Link List en videos anteriores he explicado cómo hacerlo. ¿Okay? Entonces, generalmente, bueno, se usa en Link List, pero en videos anteriores tenemos cómo podemos hacerlo desde un principio y cómo hacer las funcionalidades de insertar, agregar y hacerle un update. Entonces pueden verlo ahí en el canal. Y lo que va a imprimir obviamente va a devolver ese mismo elemento. Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos ver que este Custom Link List tiene una propiedad que se llama tamaño. Ok, entonces podemos utilizar ese tamaño para poder hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Si nosotros sabemos que esta lista tiene de tamaño 4 elementos, entonces sabemos que 4 menos K va a ser el número que queremos imprimir. Entonces, eso lo podemos hacer. Entonces, sería así. While, bueno, tenemos que verificar obviamente que la cabeza, ok, si la cabeza es nula, retorne nulo. Si la cabeza es nula, retorne nulo porque podemos tener este escenario. ¿Verdad? Entonces la cabeza es nula, vamos a retornar nulo porque no existe ningún elemento. Y vamos a iterar. Mientras la cabeza, no, que podemos hacerlo así. For i, para cada i en 0 hasta que sería el valor a imprimir. Que sería Custom Link List tamaño menos K. Entonces lo que hacemos aquí es nada más decir cabeza es igual a cabeza punto siguiente. Aquí estamos iterando una en una hasta llegar al elemento que queremos imprimir. Esto no va a ser nulo porque aquí sabemos que el valor a imprimir es menor que el tamaño. Entonces aquí ponemos una nota
Entonces, valor no nulo, porque sabemos que el valor a imprimir es menor al tamaño. Ok, entonces simplemente lo que hacemos es retornar cabeza.elemento. Este es una forma de cómo lo podemos hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente no nos van a decir eso, porque es muy fácil saber el tamaño y simplemente le quitamos K y listo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no sabemos el tamaño? No tenemos el tamaño. Si nosotros no tenemos el tamaño, podemos hacer este approach. Imprimir K antes que el último. Ok, entonces usamos el valor de K siempre, esos son los parámetros que vamos a recibir. Custom link list, que va a ser de tipo custom link list. Y va a retornar un valor o nulo en dado caso. Entonces, igual como antes, verificamos que la cabeza no se nula. Y también guardamos ese valor. Ok, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros tenemos este mismo ejemplo que está acá, entonces pongámoslo aquí. Este que está acá. Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos decir, bueno, si nosotros no tenemos esta forma de hacerlo, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, mira, ok, itere para cada uno de los elementos, guardar ese elemento en un mapa. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa. Ese mapa va a iterar y va a decir, mira, ok, visito 1, guardo 1, visito 2, guardo 2, visito 3, 3, visito 4, visito 4. Entonces sabemos que el tamaño va a ser 4. Y el tamaño es 4, ¿verdad? Porque es el tamaño es 4 porque tenemos un contador. Tenemos que agregar un contador además de ese mapa. Entonces mejor pongámoslo así. Tenemos un contador que aumenta cada vez. Entonces el valor final va a ser 4. ¿Y qué vamos a decir? Lo que hicimos antes, lo mismo. 4 menos K es el valor a imprimir. Entonces sabemos que el contador menos K es el valor que queremos imprimir. Hacemos esto mismo de acá y retornamos el valor. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Esta complejidad es una complejidad de ON de tiempo, de espacio. ¿Okay? Y nosotros no queremos eso. ¿Qué pasa si el entrevistador nos dice, mira, yo quiero que sea O1 de espacio? O sea, que no ocupe N elementos, sino que sea igual. Ahí lo que podemos hacer es algo muy interesante. Nosotros podemos tener una forma de utilizarlo con dos pointers, o sea, con dos indicadores. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un indicador que itera K, un valor de K? Entonces, nosotros sabemos que el valor de K, ejemplo, si nosotros sabemos que el valor de K es 2, entonces sabemos que si itera K va a decir 1, ya iteré 1 el valor de K y 2. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Ya tenemos esa diferencia. Entonces ya tenemos una diferencia que el otro indicador va a poder mover. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pongámoslo aquí en este ejemplo. Si nosotros sabemos que este tamaño es 2 y nosotros ponemos otro indicador acá, estos dos se van a seguir moviendo. Entonces al final, cuando el primer indicador es nulo, quiere decir que cuando el segundo indicador ya llegó al valor de K que queremos imprimir. ¿Ok? Entonces, pongámoslo así. Digamos que esto es de este tamaño. Eso es de ese tamaño. Vamos a hacerlo así.
Ok. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros decimos que aquí llega a 2, aquí es 2, y nosotros tenemos ese espacio, nosotros ya contamos con ese espacio, entonces, mientras nosotros movemos el primer indicador igual que el último, cuando lleguemos a este valor de nuevo, el primer indicador, bueno, este es el indicador 2, vamos al indicador 1, el segundo indicador va a estar acá, y el primer indicador, ¿dónde va a estar? Acá, al puro final, porque ya tenemos este espacio, ya tenemos esta diferencia. Entonces ya sabemos que cuando el primer indicador llega a un valor en donde es nulo, en donde el siguiente es nulo, este es nulo, en donde ese es nulo, el segundo indicador va a llegar el número al elemento que queremos, por esta diferencia. Esta diferencia es esta. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo en código para que se explique mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer es iterar hasta acá. Entonces, vamos a poner cabeza 1 es igual a custom link list punto cabeza. ¿Ok? Si llegase nulo, retornemos nulo. Valor cabeza 2. Custom link list cabeza. ¿Ok? Este ya no va a ser nulo, puesto que ya verificamos que si el primero es nulo, va a retornar inmediatamente, entonces este segundo valor no va a ser nulo. Valor nunca nulo. Al principio, ¿verdad? Ok, ahora lo que vamos a hacer es iterar para cada i en 0 hasta el valor de k. Para saber esta diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Este es k. Ok, entonces lo que vamos a hacer, vamos a decir cabeza 1 es igual a cabeza 1 punto siguiente. Aquí nos está diciendo que cabeza 1 punto siguiente puede llegar a ser nulo. Y si lo puede llegar a ser, ¿cuándo? Cuando el valor de k sea mayor al tamaño de la lista. Entonces tenemos que verificar eso. Si cabeza 1 punto siguiente es igual a nulo, retorne nulo. Ok, eso lo podemos hacer. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, bien, esto lo podemos escribir así. Como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, más fácil para mí es ponerlo así. Siento yo que es un mejor indicador. Y se explica mejor en una sola línea. Ok, entonces, listo. Ya tenemos esta diferencia. Ahora, lo que ocupamos es mover el segundo indicador hasta el número que queremos llegar. Entonces, mientras la cabeza 1 sea diferente de nula, vamos a seguir iterando. ¿Por qué? Porque cuando es nula va a pasar este escenario. Si llega el nulo, el primer indicador va a estar acá. Y el segundo indicador, ¿dónde va a estar? Va a estar en el valor último, en el valor k antes que el último. Por esta diferencia que ya hicimos acá en la primera parte. Ok, entonces nada más decimos cabeza 1. Cabeza 1. Vamos a ver qué... Sí. Okay, sí. Cabeza 1 es igual a cabeza 1 punto siguiente. Esto no va a ser nulo. Y cabeza 2 es igual a cabeza 2 punto siguiente. Eso tampoco va a ser nulo. Ok. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Simplemente retornamos el elemento de la cabeza 2. ¿Qué va a ser el elemento de la cabeza 2?
que es el elemento que nosotros vamos a querer imprimir. Entonces eso simplemente lo va a devolver. Entonces vamos a poner devolver, que sería un mejor nombre. Devolver K antes que el último. Es la segunda variación. Aquí nos indica que cabeza 1 no va a ser nula. En este caso vamos a revisar en las notas. Ok, sí. Básicamente ese sería el ejemplo. Entonces, aún así me parece extraño que diga que aquí nunca va a ser nula. Sin embargo, tiene que este escenario sí puede pasar. Sí. Ok, entonces este sería el ejemplo. Más adelante vamos a seguir haciendo los ejemplos de este libro y vamos a seguir con los ejemplos del Custom Linked List para poder llegar hasta el puro final de este libro, que esa es la meta, y así ir también como al igual que los otros videos que he estado haciendo sobre el linked list y cómo poder remover y cómo poder insertar elementos en esa lista. Entonces quiero como hacerlo juntos para que se explique un poco mejor cómo hacerlos. Y bueno, entonces nos vemos en el siguiente video.